Vamos a tener el tiempo que nos queda hasta las 9, hermano. Seguir aprendiendo del Señor. Y como hemos estado en la enseñanza en Primera de Juan, aprendiendo por qué la Escritura nos dice allí en el capítulo 2, versículo 2 de Primera de Juan, por qué la Escritura, el Señor por medio del apóstol Juan nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hemos estado explicando la segunda parte de este texto. ¿Por qué dice no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo? No solamente por los judíos, sino también por sus escogidos de todas las naciones. Es lo que quiere decir el texto. Y hermanos, hemos estado aclarando en las Escrituras por qué, cuando también dice que Dios no hace excepción de personas, no significa que Él ama a todos, sino que significa que entre el pueblo judío y el pueblo gentil ha escogido de entre los dos pueblos, sin hacer excepción de un pueblo y otro. Es lo que significa. Y siguiendo la enseñanza, nos encontramos con que el Evangelio tiene un enemigo fuerte en las Escrituras que aún prevalece todavía, y que nuestra lucha en el Evangelio es contra una corriente humanista, satánica, llamada judaísmo. Y que el judaísmo promueve la salvación por obras para ser justificado. Incluso promueve algo que ya por las Escrituras hemos aprendido, que la ley no fue dada para salvación. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la salvación fuera por las obras y no por la fe. Pero la ley, hermanos, como hemos aprendido, es débil por la carne, porque nosotros estábamos vendidos al pecado. Entonces, la ley nos exigía la justicia perfecta de Dios, hacer todo lo que Dios dice que es justo, y nosotros injustos, imposible obedecer. Tuvo que venir el Evangelio, donde se manifiesta la justicia de Dios, la cual quita nuestros pecados, los ha cargado a Cristo, y toda la maldición que era sobre nosotros cayó sobre Cristo, y nos ha dejado libres de la ley, libres del pecado y libres de la muerte. Esa es nuestra libertad en Cristo. Y libertados en Cristo, ahora somos siervos de Dios, siervos de la justicia. Entonces, estamos entendiendo esto. Así que es imposible. Y recordando un poco lo que hemos hablado por las Escrituras, vemos cómo el Señor le predicó a Nicodemo, y que cuando el Señor le ponía el ejemplo a Nicodemo de que la serpiente que fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, él le parecía esto familiar. ¿Por qué? Porque conocía, era maestro de entre los judíos y sabía qué fue lo que pasó en el desierto con la serpiente. Pero cuando escucha de Jesús, para que todo aquel que en Él cree, esto era inconcebible. ¿Cómo que todo aquel? Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo,
Y entendemos que el Señor Jesucristo lo que estaba diciendo es que la salvación no era solamente para los judíos, sino que de entre todo el mundo Él tenía a sus amados y los salvaría. Y nosotros estamos entendiendo esto, pero la lucha continúa. Y vimos la lucha en Romanos, y Romanos nos aclaró un poco más. Vimos la lucha, en el libro de Hechos, cuando el primer enfrentamiento, el primer concilio, era que los judaizantes, los del judaísmo, querían añadir al evangelio, a la fe en Jesús, las obras. Que no solamente era suficiente la fe en Cristo. ¿Es suficiente Cristo, amados? Más que suficiente. Sobreabundantemente sobre nosotros. Pero ellos querían obligar a los hermanos a que también se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Ya Moisés tiene quien se lea de él en las sinagogas, dijo el Señor. Pero también allí hubo la lucha con el judaísmo, saliendo el Señor victorioso, enviando cartas a la iglesia, porque ya habían salido los de la circuncisión. ¿A qué? A perturbar, queriendo trastornar la fe de muchos hermanos, pervirtiendo el evangelio de Dios. Y vimos también en Romanos que el fundamento del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también porque no hay acepción de personas para Dios, porque Dios es uno, y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y también por la fe a los de la incircuncisión. Así es el Señor. Entonces estamos aprendiendo estas cosas. Vimos a los corintios también como fundamento, hablándole. Los griegos, los judíos quieren enseñar, y los griegos sabiduría. Pero Cristo es poder de Dios, porque es el evangelio. Es lo mismo, el mismo texto. Glorioso, para que nadie se jacte, dice Corintios, en su presencia. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, para que nadie se jacte. No, yo creí porque yo soy judío y guardé. No. Es por la fe. Y el que está confiando en 0,0 de su salvación, que él puede aportar en su salvación, está totalmente perdido. Totalmente perdido. Y digo 0,0 porque ya por lo menos escribió algo. Entonces quiere tener algo. No. La salvación es de Jehová y la ha dado a través de Jesucristo, al que ha puesto por príncipe y salvador. Así dice la Escritura. Pero luego vimos Gálatas más claramente, cuando el apóstol Pablo dice que no hay otro evangelio. Lo dice porque los que querían pervertir el evangelio querían obligar a los hermanos a circuncidarse. El judaísmo otra vez, haciéndose presente, queriendo entorpecer el camino del Señor. Pero el Señor le ha guardado a estos una condenación terrible, porque quiere pervertir el camino del Señor. Y hermanos, hoy nos corresponde el libro de Efesios. Vamos a ver hasta dónde el Señor, conforme su gran misericordia, nos permite llegar. Yo quiero leer el primer capítulo de Efesios, porque el primer capítulo de Efesios es el poder del evangelio. Es Cristo salvando a sus escogidos de toda raza, pueblo y nación, a los que desde antes de la fundación del mundo tenía preparado para esta salvación. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 1. Derriba todo argumento de que es por la circuncisión la salvación. Derriba todo argumento de los que dicen que guardando el sábado son salvos, de los que dicen que el bautismo salva. Derriba todo argumento del judaísmo disfrazado en el día de hoy.
hasta el día de hoy sigue el judaísmo. Pon tú el 50% y el Señor pone 50%. Tienes que poner de tu parte. Sí, si creíste en Cristo, tienes que poner de tu parte. Haz la oración levantando tu mano derecha y serás salvo. Pon la mano en la Biblia. Pon la mano en la Biblia. Judaísmo disfrazado. ¿Creíste en Cristo? Sí. ¿Y guardas el sábado? No. No eres salvo. Judaísmo. Los mesiánicos, judaísmo. Los adventistas, judaísmo. Los que creen en la decisión, judaísmo disfrazado también. Porque estorban la fe que es en Cristo Jesús. Y vamos a leer este texto tan precioso que habla de todo lo que Dios ha hecho y debe ser digno de alabanza por eso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria, que quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Gloria a Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia para con los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. ¿Qué hace falta? Nada, gloria a Dios. Hermanos, qué glorioso es esto. Meditar en el capítulo 1 de Efesios debe llevarnos a nuestra vida. Y hay riquezas, tesoros allí escondidos, maravillosos. Es grande el Señor. Es grande el Señor. Hermanos,
¿Ven por qué es aborrecible delante del Dios Altísimo un pecador que no está pendiente de él? Que desprecia la grandeza del poder de Dios, su amor, el puro afecto de su voluntad. Hermanos, y cómo nos ha amado el Señor. Y de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿dónde sale aquí? Y según lo que ustedes hicieron, y lo que ustedes aportaron, y el 50%, y según guarden el sábado, no. Y según hagan la oración, no. Está diciendo que la salvación absolutamente, completamente, para la gloria del nombre de Jesús, es de Dios. Completamente. Sea judío o sea gentil. Así es. Pero necesitamos ver ahora con más claridad cómo también el Señor alerta a la iglesia de Éfeso en estas cosas del judaísmo, para que estén claros en la doctrina, para que no se dejen engañar. Y vamos a ir al capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie. Empieza otra vez el Señor, por medio del apóstol Pablo, a combatir la falsa enseñanza del judaísmo, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Y es muy importante que entendamos esto, que como lo hemos leído en Romanos 3:20, que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. No es por obra. No fuimos justificados por obra, sino porque Él es la propiciación por nuestros pecados, porque Él fue completamente en nuestro lugar. Si hay una obra que hacer, negamos la obra de Cristo, negamos la propiciación. Quiere decir, negamos la suficiencia y la superabundante riqueza de su gloria en la propiciación. Lo negaríamos, porque entonces Cristo fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, pero le faltó algo que nosotros tenemos que hacer. Una locura. Por eso tropiezan en Cristo, porque quieren hacer algo. No, debes rendirte, debes clamar, dar gloria a Dios porque te ha salvado, y estar agradecido y vivir una vida de agradecimiento total, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación es completa, absoluta, es divina, es santa, es perfecta, sacrificio perfecto. ¿Recuerdan Hebreos? Aquellos sacrificios no eran perfectos, los del pasado, pero Cristo perfecto, sacrificio perfecto, que alcanzó salvación perfecta. Es la propiciación, no es por obras. Entonces, cuando es por obras, se pone en debilidad la propiciación. Le dice que le faltó algo a ese sacrificio cuando alguien quiere añadir la obra. Como vimos en Gálatas, es cierto que la fe obra por amor a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero no es que nosotros estamos haciendo obras para salvación, sino porque hemos sido salvados. Ahora obramos en amor al Dios de la gloria, a este Cordero Santo que nos salvó. Le amamos tanto que deseamos obedecerle. Es lo que debemos entender.
Entonces no es por obra para que nadie se gloríe. La fe nos fue dada de Dios. Todo esto viene de Dios. Y hermanos, Romanos 3:28, así debemos concluir todo lo que se le añada a la fe de Cristo, debemos concluirlo como lo dice Romanos 3:18. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. En esa es la conclusión que debemos nosotros permanecer. Concluimos así, porque así concluye Dios. Así ha concluido Dios. Esa es la justicia que se manifiesta por el Evangelio. La justicia que es por fe y para fe. Porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ella. Y era imposible obedecer la ley y vivir por la ley. Solo uno la obedeció perfectamente. Y hay uno que se declara justo por la ley de Dios, Jesucristo. El justo, verdaderamente. Y nosotros por la fe a su justicia nos hemos apegado. Su justicia está sobre nosotros. Y el castigo que merecíamos lo llevó Él, que es lo que significa la propiciación. Pero el judaísmo se empeña en estas cosas. Yo soy judío, tienes que hacerte judío. La secta de los mesiánicos. Ajá, ¿en qué termina tu apellido? Ah, Pérez, ok, de aquí te sacan la cuenta y eres de la familia por allá de uno de las tribus. Mentiras, mentirosos. ¿Qué vemos en el libro de Gálatas? ¿Cómo se despide nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo en Gálatas? Con un saludo al Israel de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Lo que era imposible por las obras de la ley, Cristo en la cruz del Calvario lo ganó por su sacrificio. Y ahora, por su sacrificio, nos da una circuncisión hecha en el Espíritu Santo. No una circuncisión externa. Nosotros somos verdaderamente el pueblo de Israel. El Israel de Dios. Entonces no hay problema, no tenemos que hacernos israelitas. ¿Por qué no tenemos que hacernos israelitas, hermano? Porque ya somos el Israel de Dios. No tienes que hacerte judío, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que es hecha de mano exteriormente, sino es judío el que lo es interiormente, con la circuncisión del corazón. Esa es la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y nosotros tenemos que entender estas cosas. Pero aquí está, se sigue mezclando con la doctrina el judaísmo. Y vamos a leer, hermano, Gálatas 2:16, para seguir con Efesios, pero es necesario que nosotros entendamos que por las obras de la ley, no. 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también creímos en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y por las obras, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Quién será justificado por las obras de la ley? Nadie. Y qué importante esa palabra. Nadie será justificado. Nadie escapará del tribunal de Dios por las obras de la ley. Nosotros hemos sido declarados justos delante de ese tribunal por el creer en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Le predicaba a un varón hace un día o 2 días, y él me decía, o sea que
yo para estar arrepentido y para que yo sea creyente, yo debo, porque yo le decía, varón, date cuenta, no eres creyente. No eres creyente porque aborreces el congregarte, aborreces el compartir y deseas siempre estar compartiendo con los impíos. No quieres la comunión. Era uno de los puntos que le tocaba en su pecado. Y él decía, quiere decir que para yo estar arrepentido debo entonces congregarme, Señor. Y me di cuenta que tuve que orar y sigo orando por él porque no entiende nada. Ya pretendía decir que el arrepentido es el que se congrega, que va para allá. Entonces poner la obra adelante de la fe. El arrepentimiento sabemos que viene de Dios por medio de Jesucristo para dar salvación y perdón de pecados a Israel, dice la Escritura acerca de Cristo. Muy bien. La obra, hermano, por las obras nadie, absolutamente nadie. Y vamos a leer del 13 al 18, perdón, hermano, el 11 y el 12 de Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano en la carne. En otro tiempo eran llamados incircuncisos, éramos incircuncisos en otro tiempo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, no éramos israelitas, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos. Pero el Señor tiene a su pueblo de entre los judíos y de entre los gentiles. Y debe estar fundamentado. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, está hablando? Estábamos alejados de la promesa de la ciudadanía de Israel, para que estemos claros que cuando estábamos sin Cristo, hermanos, dice la Escritura, en aquel tiempo estábamos sin Cristo. Y sí, no pertenecíamos a Israel. Estábamos lejos de las promesas. Estábamos lejos de la ciudadanía. Ajenos a la vida de Dios. Éramos gentiles. Cuando estábamos sin, pero venido Cristo, ¿qué sucede? Vamos a leer del 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, la pared intermedia, circuncisión y incircuncisión, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, ya no hay judíos ni gentiles. Ya no importa qué éramos antes. Si hay aquí algún judío, pero ha creído en Cristo, ya no importa si fuiste circuncidado al octavo día o no. Y nosotros los gentiles, ya no importa si éramos incircuncisos, porque ahora en Cristo, los que estábamos lejos, y como escribe a Éfeso, a los gentiles, han venido a ser cercanos a Cristo, y derribó la pared intermedia de separación, hermano, no importa lo que fuimos en otro tiempo, no importa qué tan lejos de Dios estábamos, ahora somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, ciudadanos de Israel. Dios rompe todas estas cosas para hacernos de su pueblo por medio de Cristo Jesús. Y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios
a ambos, porque el judío que no cree en Cristo no ha sido reconciliado con Dios. No está reconciliado con Dios. Y todavía el judaísmo sigue diciendo, sí, los judíos, lo que pasa es que los judíos son de Dios. No, los judíos deben arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Y nosotros oramos por nuestros hermanos de entre los judíos, porque ese remanente está y nosotros lo estamos aprendiendo. Oramos que el Señor saque a su pueblo, a los que verdaderamente son judíos. Pero los judíos tienen que creer en Cristo y tienen que arrepentirse, porque cuando Pablo predicó en Hechos capítulo 13, se lo dijo claramente: y de aquellas cosas que por medio de la ley no fuiste justificado, en Cristo Jesús soy justificado. Pero ellos no creyeron. Es en Cristo, hermanos. Entonces, de ambos hay una reconciliación, porque estaban, hermanos, enemistados contra Dios. Hermanos, y dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, en Cristo, en la iglesia, matando en ella las enemistades. En la cruz murió la enemistad, murió la diferencia entre judío y gentil. Todo aquel que cree en Cristo es el pueblo de Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, los gentiles y los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso es todo, hermanos. Pero tiene que el Señor enviar esta doctrina para que estemos claros, para que cuando el judaísmo ataque, no te falta una cosa, hacerte judío, te falta una cosa, guardar el sábado, te falta una cosa, bautizarte. El Señor ha mandado bautizarnos, pero todo aquel que cree es salvo y debe bautizarse, pero el bautismo no salva. Y la denominación llamada la Iglesia de Cristo creen que el bautismo salva. No, Cristo es el que salva. A sola fe en Jesús. Y aquel que mira la cruz, como fue levantada la serpiente en el desierto, aquel que mira al crucificado y cree en él, será salvo. Porque al ladrón en la cruz no le dio tiempo bautizarse. Y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy, ahora. Y así damos testimonio, y así da testimonio la Escritura. Solo por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, y vamos a ver, sigue el Señor enseñándonos esto, y aquí claramente se ve por qué el apóstol Pablo está diciendo: por gracia soy salvo por medio de la fe, y no es por obra para que nadie se gloríe. Porque la falsa doctrina enseñaba que también había que circuncidarse y guardar los ritos de Moisés. Entonces entendemos. Pero ahorita el judaísmo disfrazado sí dice, el catolicismo dice que también la obra salva. Que creer en Cristo y creer en los dichos de unas grandes representaciones de ellos, eso es la fe. Esa es la regla de conducta de ellos. No solo la fe en Jesucristo, sino también añadieron los dichos y las tradiciones impuestas por altos jerarcas de la Iglesia Católica. Hace muchos años, en un concilio, en un lugar llamado Trento, presentaron también como judaizantes no solamente la fe, sino también el hacer la obra. No, es solo por la fe. Pero también sabemos que la fe sin obra es muerta, porque la fe actúa juntamente con la obra. Porque la fe está casada con la obra. Porque la fe obra por amor.
Pero las obras que hacemos en Cristo Jesús es porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo explica también Efesios capítulo 2. Al tener una nueva creación, es que puedes obrar por amor a Cristo de las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como lo dice Efesios capítulo 1. Todo lo que preparó de antemano. Entonces yo estoy obrando en el Señor porque Él preparó esas obras de antemano. Ya entonces no son mías tampoco, son del Señor que obra en mí. Entonces, hermano, no hay ningún crédito y el judaísmo queda anulado totalmente contra el Evangelio de Dios. Y debemos nosotros gozarnos en esto que está diciendo la Escritura, amados hermanos, porque lo dice también el libro de Gálatas. En Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación, regeneración, el poder del Evangelio para transformar a todo aquel que cree. Es lo que el Señor ha hecho. Y miren, hermanos, vamos al capítulo 3 y sigue presentando algo muy maravilloso. El pueblo de Israel tenía preguntas acerca de estas cosas que Dios ocultó. Por mucho tiempo el misterio escondido de los siglos pasó. Un misterio maravilloso que se preparó en la eternidad. Y vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 9 para ver las glorias de Cristo aquí. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, todo este misterio que está aquí antes, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Qué glorioso el Evangelio, el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. La salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Durante mucho tiempo estuvo escondida esta salvación, y los profetas que fueron antes que nosotros indagaron sobre esta gracia, la cual fue dada a nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron, investigando en qué tiempo y a qué persona era dada esta gracia y las glorias que vendrían después del sufrimiento de Cristo. El misterio escondido, el cual es el misterio escondido que Dios ha revelado, que los gentiles, hermanos, que nosotros, y es maravilloso, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, igual que los judíos, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. El pueblo que no era pueblo, ahora es pueblo.
la que no tenía marido, encontró a Jesús y se casó con él. Eso es glorioso, ¿no? El misterio escondido. Entonces, es un misterio que el Señor tiene desde los siglos, escondido. ¿Creen que hace falta otra cosa? No, todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene del Señor. Y hermanos, qué maravilloso que el 6 hasta el 9, el apóstol Pablo anuncia su ministerio, lo que Dios le ha dado en la participación de este ministerio. Y el 7, miren cómo dice: el cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo, apóstol a los gentiles, estaba preparado de antemano, escondido desde los siglos, que un judío de la secta de los fariseos, que aventajó a sus contemporáneos en el judaísmo, ¿lo recuerdan? En el libro de Gálatas: yo aventajé a mis contemporáneos en el judaísmo, que obligaba a blasfemar a los creyentes, le fue revelado el misterio y fue constituido apóstol a los gentiles. Es glorioso el Señor. Hermanos, sí. Entonces, ¿de qué sirvió el judaísmo para Pablo? De absolutamente nada. Nada. Tuvo que Dios transformarlo. Y cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí, dice el apóstol Pablo. Le agradó al Señor. Estaba en el judaísmo, no tenía a Cristo, estaba perdido. Pero ahora en Cristo fue hecho pueblo de Dios y constituido apóstol a nosotros los gentiles, para anunciarnos el Evangelio. Dice, versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. No era porque lo merecía, sino que le fue dada esa gracia que viene de Dios, de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y hermanos, el que antes era uno de los más rigurosos en el judaísmo y perseguía a la iglesia de Cristo, es convertido por el Señor y ahora es usado por el Señor para combatir al judaísmo. Porque sabemos que las persecuciones del apóstol Pablo era por la secta del judaísmo. Los fariseos, los saduceos los perseguían. Y en Gálatas vimos que él era perseguido. Si no predicara a Cristo crucificado, ¿por qué todavía era perseguido? Entonces, es importante entender esto. Hermanos, los gentiles, no solamente por los judíos, sino también por los gentiles, porque el Señor no hace acepción de personas. Porque un gentil que cree en Cristo no necesita judaizar para salvación. Es salvo porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Es salvo porque según el puro afecto de la voluntad de Dios ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Y ahí ya no hay otro argumento que decir. No hay otra cosa que apelar. Ha sido escogido por Dios. Y los escogidos de Dios, que están entre los judíos y que están entre los gentiles, son salvados por la sangre preciosa de Jesús. No hay otra cosa. Y el apóstol Pablo anunciaba esta salvación
tan preciosa en el Señor. Y dice, hermanos, el judaísmo, delante de la manifestación gloriosa de la salvación a los gentiles, delante de eso es nuevo, una secta muy nueva ante el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio está preparado desde los siglos antiguos en Dios. Y es lo que dice la Escritura. Y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, el Evangelio. ¿Escondido desde cuándo? Ya estaba escondido desde los siglos en Dios. Y el apóstol Pablo se le encargó esa administración, la predicación del Evangelio a los gentiles. Y estaba este misterio del Evangelio escondido. Y cuando salió a la luz y vimos la luz. ¿Cuándo, hermanos? Podemos ir a Lucas. Estaba escondido, ellos no lo entendían. El Señor les ponía un velo para que no vieran claramente, porque todavía no se iba a revelar. Pero llegó un día donde el misterio escondido salió a la luz, resplandeció, fue manifiesto. Y vamos a leer Lucas capítulo 2, 27. Vamos a esperar que todos lo tengan, porque este texto, hermanos, cómo vivir de una manera como los demás, como los gentiles, cómo vivir así al escuchar semejantes palabras, tan gloriosas palabras. Hechos capítulo, Lucas capítulo 2. Ya me iba a ir a Hechos. Lucas capítulo 2. Qué glorioso es esto. Y vamos a ver desde el 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Oye, Simeón, hermanos. Simeón, nuestro hermano Simeón esperó. Qué maravilloso lo que le sucedió a Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, sobre él, y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido hermano del Señor. Hermano, qué gracia fue derramada en Simeón. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahí se revela el misterio. Aparece Cristo, es manifestado Cristo. Y Simeón profetiza estas cosas y alaba al Señor. Y aquí está, luz, tan maravilloso, luz para revelación a los gentiles. Oye, hermano, el Señor es maravilloso. Todos los que creemos y estamos aquí, los hijos de Dios, estábamos en tinieblas, perdidos,
estábamos condenados. Pero un día llegó el Señor Jesús. Y aún estando niño, lo tomó Simeón y dijo estas palabras. Simeón oró diciendo: ya me puedo ir. Ya quiero morir, ya estoy listo. Porque he visto la salvación. Cargó a nuestro Señor. Luz a la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, es manifestado en Cristo Jesús la salvación a los gentiles, no por el judaísmo. Esto ya estaba escondido, pero se manifestó cuando Cristo vino en carne. Se manifestó gloriosa. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, que ninguno imponga ninguna carga sobre otro acerca de la salvación. La salvación, el autor y consumador de la fe es Cristo. Solo en Él, en ningún otro, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. Entonces, una vez más podemos comprobar que el Espíritu Santo, guiando al apóstol Pablo, enseña a su iglesia que debe permanecer firme en la fe, en el Evangelio, en lo que ha creído, sin moverse de ahí, porque esto es un misterio que estaba escondido, de que los gentiles creeríamos en Cristo Jesús, y así lo hemos hecho. Hemos creído en el Señor, y ya no hay por qué judaizar, por cuanto también aprendimos en Efesios hoy que somos del pueblo de Dios, somos el Israel de Dios, y no nos hace falta ningún ritual para añadir alguna cosa a la salvación. Líbrenos el Señor de tal cosa. Y como dijo el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y de verdad, hermanos, prediquemos el Evangelio. La salvación es del Señor. Y cuando oigamos judaísmo disfrazado, contendamos fervientemente por la fe. Sí, hermano, presentando defensa a todo el que demande de la preciosa fe que nos ha sido dada. Es necesario esto, hermano. Pensé que me daba tiempo hasta Filipenses, pero van a leer Filipenses 3 en casa. Todo completico. Y hermanos, de verdad que vamos a gozarnos en Filipenses capítulo 3. Es algo maravilloso. Pero nos hemos gozado hoy de que el fundamento de la doctrina está solo en Cristo Jesús. Y bien lo dice el apóstol Pablo en, fíjense, y nosotros tenemos que estar muy claros, hermanos, muy claros. Versículo, yo quiero leer para terminar el versículo 2:19 hasta el 22, para que quede claro del fundamento del Evangelio. Efesios 2:19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No hay otra cosa.
el judaísmo disfrazado, los adventistas, la iglesia de Cristo, la iglesia, y lo llamamos la mal llamada, la secta de los católicos, la secta de los adventistas, la secta de lo que se hacen llamar iglesia de Cristo. También los falsos testigos que dicen que salen a predicar para ganar la salvación. Imposible, judaísmo disfrazado. Es la misma lucha que sostenemos hoy. Pero la doctrina del Señor está firme y fundamentada en lo que los apóstoles nos enseñaron a través de la palabra, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Vamos a estar de pie. Amado Padre, te damos gracias por esta noche, donde, Señor, qué gozo, qué alegría. Celebramos porque tú eres el único digno de exaltación y de gloria, oh Dios eterno. Y el Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda la gloria, el poder, el honor, el imperio es tuyo, oh Cordero, porque eres la propiciación por nuestros pecados. Te alabamos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando acerca del misterio escondido del Evangelio, que ha sido revelado a nosotros, tus pequeños, a lo vil y lo menospreciado, oh Señor. Por tanto, te alabamos, te damos gloria y honra y alabanza, porque eres el autor y consumador de nuestra fe. Por eso mereces la gloria y la alabanza. Y hemos alabado tu nombre en esta noche, que ojalá, si en tu gran poder y misericordia está a venir esta noche, abrir los cielos eternamente y para siempre. Señor, sería glorioso, y te lo rogamos una vez más. Abre los cielos y manifiéstate con gran poder y gloria, en la gloria tuya y la gloria de tu Padre, oh Señor Jesús. Te damos gracias. Pero mientras te esperamos, síguenos guiando a vivir una vida conforme a tu Evangelio y a no aceptar de ningún modo alguna disolución o judaísmo disfrazado que se levanta contra la santa doctrina del Señor. Te lo rogamos y te damos gracias. Despídenos en paz. Amén. Paz sea sobre el Israel de Dios.